Hola, Dios les bendiga. Eh, un saludo a todos los que se encuentren conectándose viendo este video. Saludos, bendiciones a todos. Hoy quiero hacer este video porque quiero hablar de un tema que muchos creo que no les va a agradar porque es un tema sobre la fornicación, sobre el adulterio, pero en términos espirituales, ¿qué es lo que en realidad es lo que pasa en ese plano, en ese estado espiritual? Y para esto voy a empezar rápidamente leyendo una cita, ¿sí? Donde quiero que veamos lo que el Señor quiere que hagamos, lo que Dios nos pide, ¿va? Que nos santifiquemos, ¿sí? Los cristianos, ¿va? Y si no eres cristiano, pues debes de tomar una decisión porque los tiempos son cortos y necesitamos ponernos a cuentas con el Señor para que estar preparados para cuando Él venga, que su venida creo que ya está muy próxima. Dice la palabra en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el Señor nos pide santificarnos, ¿sí? Y dice: el mismo Dios de paz os santifique. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? Para que nuestra espíritu, alma y cuerpo sea santificado, sea purificado para la venida de nuestro Señor. El tema de la fornicación, el adulterio, la fornicación es tener relaciones cuando todavía la persona no ha llegado al matrimonio. Y el adulterio es cuando la persona está casada, ¿sí? Ya tiene formada una familia, un matrimonio, pero decide tener relaciones fuera del matrimonio. Y a esto se le llama el adulterio. ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas caen en ese, digamos, pecado? Porque es un pecado para Dios. Eso es una violación de la ley de Dios. Pues suceden muchas cosas en lo que es en el lado espiritual. Sí, que la palabra dice que cuando la persona se tiene relaciones con su pareja, con su esposa, se hacen uno solo. Sí, se funde, no es solamente que se unan dos cuerpos, sino que se unen también el espíritu y el alma. Quedan fundidos en uno solo. Y dice que ya no son uno, ya no son dos, sino que ahora solamente vienen a ser uno delante de Dios. Para eso voy a leer una cita para que podamos ver o tener una mejor idea de lo que la palabra habla sobre esto. Y vamos a ver un ejemplo. Esto pasa a veces también, las ligaduras espirituales pasan a veces no nada más teniendo relaciones sexuales. Hay ligaduras del alma que pasan a veces. Esas vienen a ser ligaduras, por ejemplo, cuando te juntas mucho con una persona y llevas una bonita relación, una amistad, empieza a crearse una ligadura almática del alma. Y a veces vemos personas que son muy buenos amigos o muy buenas amigas, sí, que incluso hasta llegan a hacerse, como dicen, compadres, porque tienen una relación muy bonita y es una ligadura que se crea en el alma. Sí, y para que se pueda entender esto voy a leer una cita donde hay un ejemplo de esto en la escritura. Sí, y vamos a leer en el libro de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 2, no, en el versículo 1, en el 1, de primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1, dice: y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, dice, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Entonces vemos que este personaje Jonatán, ¿sí? Al momento de conocer a David,
dice la palabra que su alma quedó ligada con la de David, el alma de Jonatán con la de David. Entonces dice que se hicieron muy buenos amigos y dice que le amó. Jonatán le amó a David como a él mismo. Imagínense cómo lo llegó a querer, lo llegó a tener esa amistad con él. Entonces lo mismo sucede lo que viene siendo la pareja, ¿sí? La pareja entre la mujer y el hombre. Pero acá es algo que esa ligadura es cuando, digamos, a veces decimos que la persona se enamoró de esa mujer, ¿verdad? Y entonces empiezan una relación y crean una ligadura, sí, parecida a esta que acabamos de leer, que empieza con una amistad y esa ligadura llega a más profundidad, que llegan a crear ahí un noviazgo. Entonces deciden casarse, ¿sí? Deciden casarse y unir sus vidas en matrimonio. Entonces Dios establece las relaciones sexuales para que cuando ese matrimonio que ya está unido, la relación sexual lo que hace es fomentar, no digamos fortalecer esa unión que ya hubo, sí, que empezó siendo una ligadura almática en el alma, sí, ese matrimonio, para que sea difícil que se rompa ese lazo. Las relaciones sexuales lo que hacen es unir lo espiritual, los espíritus de ellos, y también junto con el alma sean fundidos por medio de las relaciones sexuales. Entonces el matrimonio dice que ya no son dos, sino que son uno, ¿sí? Y eso lo vemos en la palabra que nos habla sobre este tema, y nos da esta palabra, nos la da en el libro de Génesis. En el Génesis capítulo 2, lo buscamos rápidamente, Génesis 2, y en el versículo 24. 2.24, ok, leemos 2.24 y dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? O sea que ya no son dos cuerpos, sino que Dios los considera uno solo, porque hubo una unión en el momento sexual. Se unieron los cuerpos, pero se unieron también el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces al unirse el alma y el espíritu ya la relación está más fundida y no debería de haber un rompimiento. Curiosamente vemos que nuestros padres o familia, que más que nada vamos a poner como ejemplo nuestros padres, muchos de nuestros padres tuvieron una relación bastante duradera, incluso muchos hasta el momento de la muerte, como dicen, cuando se casan hasta que la muerte los separe. Y vemos que ellos vivieron una vida matrimonial hasta que la muerte en algunos casos los separó, y algunos todavía siguen unidos y llevan años de estar juntos. Y vemos esos ejemplos y los vemos comparados con lo que vivimos ahora. Vemos relaciones que no duran a veces ni meses, años, y ya unos cuantos años y ya se están divorciando, se separaron porque hubo a veces ahí infidelidad o muchas otras, pues más que nada muchos son por problemas de infidelidad. Y vemos que sucede esto y no nos explicamos a veces por qué sucede. Bueno, una de las cosas creo yo que es lo que, basados en lo que hemos leído, vemos que es, y lo que vamos a ver más adelante, tomo yo una idea de esto, de que nuestros familiares, nuestros padres, abuelos, ellos le eran fiel, sí, o incluso antes de casarse, no habían tenido relaciones con otras parejas, o sea, no habían fornicado. Entonces ellos llegaron sin haber estado con otras mujeres o hombres al matrimonio, ¿sí? Entonces ese matrimonio fue un matrimonio limpio, que no tuvo complicaciones ni problemas, y pudieron tener una vida matrimonial pura, sí, digamos, más limpia. Ahora, digamos, ¿por qué? Entonces, ¿qué lo afecta tener relaciones sexuales antes de casarse? Pues la verdad es que sí, porque cuando una persona tiene relaciones con una mujer, dice la palabra, ya vimos que se
se hacen una sola carne y un solo espíritu y alma, o sea, se funden, una sola persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que si una persona tuvo relaciones sexuales antes de casarse, una aventura, digamos, fornicó, se unió con una persona, y luego después viene y conoce a la que es su esposa, se casa con ella, y esa relación no dura porque la persona quedó ligada a la persona anterior, ¿sí? La persona quedó ligada a la mujer con la que tuvo relaciones antes, si es que fue una, porque si fueron varias, su alma quedó ligada a todas esas mujeres. Entonces llega y se casa con la que es su esposa, y su matrimonio no perdura o no dura. ¿Por qué? Porque tiene unas ataduras, ¿sí? Ligaduras con otras mujeres que no lo dejan entregarse por completo a su mujer, a su esposa. Entonces vemos también en una de las citas en la palabra que nos habla sobre estos, un ejemplo sobre este tema. Y eso lo vamos a mirar en el libro de, creo que es en Corintios. Vamos a buscarlo aquí en Corintios. Es en Corintios. Ok. Es en el libro de Primera de Corintios 6:15. ¿Sí? Y dice la palabra en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 versículo 15. Dice, no sé, 1 Corintios dije 6, 1 Corintios 6. Ok, dice, capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, aquí está diciendo que si no sabemos que el que se une con una ramera, o sea, con una prostituta, esta persona que se une con una prostituta es un cuerpo con ella, porque los dos serán una sola carne. Entonces, ahí hubo una ligadura, sí. Hubo sí, una ligadura entre el cuerpo, el espíritu, el alma, y esa persona quedó ligada a una prostituta. Ahora, esto solamente hablando de lo que es lo que viene a pasar cuando se tienen relaciones con una mujer o con un hombre, que hay una ligadura espiritual. Pero también sucede otra cosa, sí, que muchos no creen mucho en esto, o no, digamos, no lo ven así, pero hay también espíritus demoníacos que viven en cuerpos, sí, de personas. Entonces cuando una persona tiene relaciones con una mujer o un hombre, si esos espíritus que la mujer o el hombre tenían o tienen, si al momento del acto sexual se transfieren, se le pasan, mejor dicho, a la otra persona. Y digamos que si el hombre o la mujer son cristianos, ¿sí? Y tienen relaciones con otra persona, y esta persona no es cristiana, ¿va? O es en todo caso puede ser una prostituta, ¿va? Como dice la palabra. Entonces esta persona tiene demonios. Entonces al momento que tiene relaciones este hombre o mujer con esa otra persona que tiene los demonios, al momento que tiene relaciones sexuales, se le pasan o se le transfieren esos demonios a esa persona. Y la persona queda con espíritus de fornicación, de adulterio. Entonces les va a ser menos posible ser feliz con la esposa o esposo que tiene ya, porque aparte de que creó una ligadura con esa persona espiritual y almática, va a tener demonios de adulterio que le van a estar siempre induciendo a tener relaciones, y esa persona va a tener un apetito sexual de estar con diferentes hombres o mujeres. Entonces la persona lleva
al fracaso el matrimonio, ¿sí? Entonces vemos que eso es algo que influye, y vemos la diferencia por qué nuestros antepasados vivían un matrimonio largo, duradero, porque no tenían este tipo a veces de situaciones o de problemas como se tienen ahora. Ahorita desgraciadamente todos, ya casi todas las personas que llegan al matrimonio ya no llegan vírgenes, llegan ya se tuvieron relaciones con, no sé, muchas mujeres, hombres, ¿no? Y antes se miraba mucho en los hombres, ahorita ya hasta las mujeres ya están también involucradas en este tipo de pecados sexuales, y esto pues lleva pues a muchos fracasos en el matrimonio que no debieran de estar pasando. En el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, ahí nos da la palabra, una cita que leía yo en Génesis, y aquí nos dice en el capítulo de Efesios, en el capítulo 5, versículo 31. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces dice también más adelante: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sí, aquí nos dice que es un misterio eso de que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es algo que está ahí, digamos, como un misterio, pero sabemos que ocurren estas cosas, este tipo de pecados que hacen que se unan, ¿sí? Que se unan estas ligaduras, estas ataduras. En el libro de Malaquías tenemos otra cita. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Y aquí nos dice la palabra en Malaquías, capítulo 2, versículo 15, dice: no hizo... Bueno, voy a leer en el 14 para que se pueda entender más mejor esta cita. Dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que encubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Aquí está hablando de que de lo que les decía hace rato, dice que guardaos en vuestro espíritu y no seas desleales. O sea, que guardemos nuestro espíritu, porque al ser desleales sí estamos perjudicando no solamente a nosotros mismos, sino lo espiritual. Y en una versión, sí, de la Nueva Versión Internacional, que habla esta cita la habla un poco más, ahí es un poco más explicado, más extenso, ¿verdad? Aquí nos dice que estaba leyendo en el 14. Aquí se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que lo vean un poco más explicado, cómo cambia la versión, cómo le explica más mejor aquí. Aquí dice la palabra, dice, claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Sí, aquí dice que en cuerpo y espíritu, si no te hizo el Señor uno con tu esposa, o sea, está diciendo que el Señor hizo, ¿sí?, al marido y a la mujer uno solo, con
al unirse al matrimonio. Entonces dice, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él, o sea, de Dios. Entonces dice, ¿y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¿Sí? Acá en la otra versión dice guarda tu espíritu y aquí se guarda tu corazón. El corazón es un órgano que está ligado al alma, ¿sí? Y el alma al espíritu, o sea, en todo caso viene siendo lo mismo. Entonces vemos el daño que se hace, ¿sí? En lo espiritual, que en lo que es espiritual y dice que si una persona se une a una ramera o se casa con una ramera, dice que bueno, que se pasa lo mismo, se une, ¿sí? El espíritu. Y les hablaba yo también de la transferencia de espíritus demoníacos que existen o que viven en las personas, ¿sí? Se transfieren por el acto sexual. Hay personas que han tenido o cometido relaciones sexuales con animales. Ahí también llega a haber una ligadura espiritual con el alma, con el espíritu del animal. Entonces hay a veces demonios que están morando o viviendo ahí en los animales, ¿sí? Entonces cuando a las personas se les ministra una liberación demoníaca, ¿sí? Se manifiestan demonios que dicen, hablando ellos, haber entrado a esa persona por medio de las relaciones con el animal. Entonces es algo de mucho cuidado, esto que estoy hablando de las relaciones. El enemigo siempre utiliza este tipo el enemigo sabe que existe todo esto, por eso él lo utiliza siempre. Cuando la persona ya está casada, una de las armas que él usa para destruir el matrimonio es la ligadura almática, ¿sí? Que empiece el hombre en el trabajo o en algún lugar donde tiene algún roce con mujeres o mujeres con hombres, empieza a haber una amistad, una atracción, y esa atracción empieza a crear una ligadura almática que más adelante se va digamos haciendo más fuerte, ¿sí? Y empieza a haber una atracción, sí, que puede llevar a tener después cometer adulterio o fornicación, y puede haber ahí fragmentación del alma. Una persona que tiene o ha tenido muchas parejas, ¿sí? Su alma la tiene fragmentada. ¿Por qué? Porque se ligó con muchas mujeres o muchos hombres, sí, al igual. Antes se hablaba mucho de hombres, ¿no? Porque los hombres eran los infieles, pero ahorita pues ya tenemos que hablar de mujeres, porque también las mujeres hacen este tipo de cosas. Y ahorita ya no es nada más de que es algo que los hombres hacen, y las mujeres ahorita ya lo hacen también. Sí, el enemigo, el arma que utiliza para hacer que una mujer caiga en esto es decir, es que si mi marido me es infiel, yo también le pago con la misma moneda. Y la mujer hace, sí, o sea que la mujer, digamos que la mujer se hace ese tipo de cosas, sí, con la pretexto, sí, con la excusa de que el marido, su pareja, le fue infiel. Entonces ella se siente con ese derecho a hacerlo también, pero es una mentira del enemigo que le pone en la mente para que lo haga, y que también se vea en este tipo de pecado, ¿sí? Y con este daño en su alma o en su espíritu, que queda fragmentada su alma, ¿sí? En pedacitos ahí con todos los hombres que tuvo relaciones, queda un pedazo de su alma ligada, ¿sí? Tiene ligaduras. Entonces cuando estas personas deciden perdonarse y deciden volver a hacer un matrimonio, digamos, porque yo sé que hay matrimonios que luchan,
¿sí? El hombre que fue adúltero, la mujer también, tratan de que su matrimonio vuelva a estar como antes, pero no pueden lograrlo porque hay ataduras, ligaduras que no los dejan y no los van a dejar a ser felices o ser un matrimonio como debiera ser. Entonces, aquí lo que es necesario es orar a Dios, ¿sí? Y pedirle perdón y romper esas ataduras, ligaduras, ¿sí? Y por ejemplo, decirle en oración en el nombre de Jesús, yo pido de regreso mis partes, sí, mis fragmentos de alma que quedaron ligados en las personas, y se puede nombrar el nombre de las personas, ¿verdad? Si es que lo recuerda, ¿verdad? Por ejemplo, de fulana, de mangana, que regresen a mí los fragmentos que quedaron ligados por esas relaciones sexuales, y todos los fragmentos de su alma que están en mí, que también vuelvan a ellas en el nombre de Jesús. Y se rompe toda atadura, toda ligadura espiritual entre yo y esas personas. Se puede orar así, y en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando vino en la cruz a morir, Él no solamente pagó por nuestros pecados, no solamente nos limpió de toda maldad, de todo pecado, ¿sabes? Pero también rompió toda maldición, ¿sí? Porque Él se hizo maldición en la cruz del Calvario, porque esa es la palabra que escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Él rompió todas las ataduras que había, ¿sí? Todo nos limpió de toda maldad, de todo pecado, y rompió toda atadura, toda maldición. Entonces, en su nombre podemos hacer todo esto, ¿sí? Y Él nos perdona, porque si venimos arrepentidos delante de Él nos perdona, porque por eso murió Él, porque Él nos ama, y tanto que decidió venir a morir en la cruz del Calvario para esto, para perdonarnos y para romper todas las ataduras que el enemigo pone y usa a través de cosas que Dios ya estableció. El enemigo no crea nada, el enemigo usa lo que Dios ya estableció para hacer caer o destruir matrimonios, destruir todo lo que Dios estableció, ¿sí? Como el matrimonio es algo que Dios estableció y es algo que para Él es algo que el matrimonio es honroso para Dios. Entonces cuando Satanás viene, él viene a destruir esto para que el matrimonio no sea estable, para que el matrimonio fracase. Y es necesario hacer muchas cosas para que esto no vuelva a suceder. A veces la persona con simplemente, como decía hace un momento, de ver a una mujer y empieza a fantasear con ella, empieza como que siente una atracción y empieza en su mente a crear fantasías con esa mujer, también empieza a crear una atadura almática, ¿sí? El enemigo usa muchas formas, ¿sí? Y esto de las ligaduras, Dios lo creó para algo bueno, pero el enemigo lo usa para hacer caer en este tipo de destrucción de matrimonios, ¿sí? De familias. Pero no es algo que sea malo. La ligadura espiritual o almática del alma, Dios la hizo para que vivamos en un matrimonio, digamos, agradable a Dios, sin un matrimonio sin traiciones, sino que, como dice la palabra, que sea no nomás dos, sino que sea una sola carne, una sola ser ante Dios, y que el hombre cuide de la mujer y la mujer del hombre como Dios lo estableció, como a sí mismo. Y vemos que, como les decía, que estas personas que tienen el alma fragmentada, les resulta muy difícil tener una entrega plena a su cónyuge, ¿sí? Porque tuvo que ver con alguien antes de casarse, ¿verdad? Y para esto pues debe romper esa atadura anterior para que pueda ser feliz en su matrimonio. Y a veces esa persona no lo sabe y no se explica por qué no puede ser feliz en su matrimonio, porque su matrimonio no puede prosperar. Y es porque antes de casarse él tuvo relaciones y tiene su alma fragmentada y no se ha dado cuenta de eso, o no sabe esto, ¿sí? Por esto Dios me hizo sentir hacer este video,
Espero que lo hayan entendido, os he explicado. Yo no intento cambiar a nadie, solamente intento exponer el conocimiento que Dios me ha dado, ¿sí? Y es para que sea de bendición para otros, que sea de bendición para aquellos que están pasando por situaciones difíciles en su matrimonio y quizás no encuentran una puerta, una salida y digamos, y no saben qué hacer, y a veces no se han dado cuenta que están pasando por este tipo de situaciones. Dice, ahí, ahorita al final voy a hacer una oración, ¿sí? Y ustedes la pueden hacer si quieren, ¿verdad? Que quieren ustedes estar bien con sus esposos o esposas. Voy a hacer la oración y y vamos en esa oración a echar fuera, ¿sí? Todo demonio que haya entrado por... A veces también, como yo decía, aparte de que el alma está fragmentada, si los demonios que se transfirieron de esa persona, hombre o mujer, hacia ustedes, esos demonios están haciendo su trabajo, ¿sí? Y a veces la gente no sabe, ¿sí? Que esos demonios están ahí también. Entonces ya tenemos que luchar con la fragmentación del alma y también luchar con los demonios que se transfirieron y están ahí y no le dejan tranquilo o tranquila. Entonces para esto tenemos que orar y echar fuera ese demonio o demonios que están ahí, ¿sí? Y vamos a pedirle perdón al Señor y vamos también a romper las ataduras, ¿sí? Yo voy a hacer la oración, ¿sí? Usted puede poner el video después, sí, y usted puede, si recuerda los nombres de las personas, usted pone el nombre ahí donde yo voy a decir, diga el nombre de la persona, usted va a decir el nombre o los nombres. Incluso puede poner el video en pausa y puede empezar a decir, si es que tuvo relaciones con más de 2 o 3, pues te pueden ahí, empieza a recordar y empieza a decir, rompo con esta persona, con esta, y da los nombres. Si no lo recuerda los nombres porque quizás fue hace mucho tiempo, o fueron muchas personas, ¿verdad? Porque yo sé que a veces hay situaciones en las que hubo muchas personas, entonces pues usted dígale al Señor, tú sabes, Señor, los nombres de las personas, yo no los recuerdo, pero con esas personas que tuve, rompo toda ligadura y toda ligadura y atadura espiritual y del alma, y con esto usted va a ser libre y va a poder pues va a poder ser feliz con su esposa, su esposo. O si te vas a casar apenas, ¿verdad? Y tuviste relaciones antes de casarte, o sea, de que te vas a casar, haz esta oración para que también puedas tener una vida plena, feliz con tu esposa, con tu esposo, ¿sí? Y incluso si estás separado, estás a punto de divorciarte y también tienes este tipo de problema, tu matrimonio se puede restaurar. Dios puede restaurar esto también si rompes todas esas ligaduras, ataduras y echamos fuera esos demonios para que ese matrimonio pueda ser restaurado. Dios lo puede restaurar, limpiar. Y es el deseo de Dios, porque Dios dice que Él no quiere, Él odia el repudio, el divorcio. Él no quiere el divorcio. En ningún momento, si por tu mente pasa, no alguien te ha dicho, no, divórciate porque te engañó tu esposa o te engañó tu esposo. Divórciate porque ella no va a cambiar o cosas así. Eso es una mentira del diablo que quiere que tú quedes mal con Dios, ¿sí? Quiere que tú ofendas a Dios, que ofendas al Santo de Israel, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que el matrimonio sea para lo que Él estableció, un matrimonio para toda la vida, ¿sí? Entonces vamos a hacer la oración. Tú repítela ahí donde estabas, o si quieres hacerla después la haces y ya con los nombres de las personas con las que tú tuviste que ver, ¿va? O si no recuerdas, pues solamente puedes decir que con todas esas personas que yo tuve que ver. Y el Señor sabe y conoce quiénes fueron.
Bien, vamos a hacer la oración. Tú repite ahí donde te encuentres. Mi Señor Jesús, te confieso el pecado de fornicación, de adulterio. Me arrepiento y renuncio a ese pecado y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme. Acepto tu perdón. Ahora, demonios que están ahí de fornicación, de adulterio y afines, no los quiero, no los acepto, yo los rechazo en el nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo arranco, destruyo toda ligadura entre tal persona, de usted diga el nombre, si no sabe los nombres, no se acuerda, diga, entre tú conoces los nombres, Señor, las personas con las que yo tuve que ver, y yo arranco y le entrego de regreso la parte de mi alma de esas personas o de tal persona que estaba en mí, se lo entrego de regreso y llamo de regreso la parte de mi alma que estaba en tal persona, diga el nombre, si no lo recuerda, diga, o en esas personas hacia mí, que estaban en esas personas hacia mí, en el nombre de Jesús. Soy libre de esas ataduras. Se rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Ahora soy libre. Por lo tanto, demonios fuera, demonios de ataduras de sexo, demonios de lujuria, demonios de fornicación, de adulterio, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por libertarnos, por darnos libertad, por perdonarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ahora solamente lo que debemos hacer es buscar al Señor, ponerlo en el centro de nuestra familia, matrimonio, para que sean bendecidos nuestro matrimonio, sean bendecidos nuestros hijos y no sea destruido por el enemigo, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Busquen del Señor, acéptenlo como Señor y Salvador, para que puedan vencer todo ataque del enemigo y su matrimonio no se ve afectado, porque es lo que el enemigo quiere destruir en estos tiempos. Por eso vemos donde quiera muchos fracasos en relaciones. Espero que les haya gustado este video, que haya sido de gran bendición. Suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto. Dios les bendiga.